O sea, no hay un país en el mundo que haya salido de la pobreza sin crecimiento económico. Pero el gobierno no es el que genera las inversiones. Lo que tiene que hacer el gobierno es generar las condiciones para que el sector productivo invierta y tome riesgos. ¿Qué está pasando en México hoy en día? Pues tú eres un inversionista, vengo a hacer una inversión, yo no sé si en 3 años me van a cambiar las reglas del juego, pues mejor no invierto. Yo veo que hoy tienes a jóvenes mexicanos que se preparan y no encuentran una economía que requiere esos trabajos. Entonces nosotros tenemos que sofisticar nuestra economía para que sí requiera esos empleos. Depender la calidad de tu país va a depender en gran medida de la calidad de tus ciudades. Él es Enrique de la Madrid y busca ser el próximo presidente de México. Enrique nos comparte sus ideas en una conversación que tuvo lugar en el majestuoso Parque Fundidora, donde se encuentran las raíces de la vocación industrial de Nuevo León. Enrique, hay 2 Méxicos en este país. Un México que busca crecer, desarrollarse, tener sus propiedades, viajar, crecer. Es aspiracionista. Hay otro México que está más bien derrotado, que no cree en sí mismo, que no tiene confianza y estira la mano y quiere que le den, en lugar de probarse a sí mismo. Yo he visto que tú te identificas con un México de estos 2 que te hablo. ¿Con cuál? Bueno, a ver, primero yo creo que hay varios Méxicos y tiene razón. Yo creo que para simplificar sí puede uno hablar de un poco de un México del centro al norte del país, que es este que tú describes, que sobre todo es el que se ha podido desarrollar más alrededor también del comercio exterior, ¿no? Las exportaciones, el crecimiento, la inversión. Pero también creo que ha habido un México que ante la falta de oportunidades quizás se adapta a pedir menos. Yo creo que es un tema de oportunidades. Yo no creo que haya un tema, digamos, genético o incluso cultural. Es un tema de oportunidades. Y aquí en el norte del país, y aquí en un lugar tan industrial como el que estamos, pues quizá creo que también han sabido aprovechar las oportunidades, pero eso también los hace ambicionar más, y qué bueno. A ver, también hay que reconocer que la cercanía con Estados Unidos también ha ayudado. Y la lejanía te perjudica. El norte del país está más cerca de Estados Unidos, han también tenido, ¿por qué no?, un escenario más complicado, se han obligado a ser luchones, pero también la cercanía ayuda. Y en el sur del país la geografía no es muy conveniente, es muy montañoso, está lejos de los Estados Unidos, la infraestructura es complicada y eso también hace que la gente se aísle. Tú vas a Oaxaca y puede ser que estés viendo una montaña aquí enfrente, pero te va a llevar 8 horas llegar de aquí a la parte de enfrente de la montaña. Las comunicaciones también inciden. Ahora, el reto es cómo nuestra nueva economía incorporamos al sur del país al desarrollo y no cómo hacemos que el norte crezca más despacio. Obviamente el tema es incorporar al sur al desarrollo. Esta nueva economía, la economía del conocimiento, la economía de la mentefactura, ¿cómo la podemos aplicar cada vez más en México para su desarrollo? A ver, varias cosas. Primero, me parece que tenemos que reconocer que es un mundo diferente, que es un mundo en donde el conocimiento cuenta, y además el conocimiento cambia constantemente. Entonces tenemos que estarnos adaptando todos los días. La otra, en el mundo del Internet eso se puede, por lo que hay que llevar Internet a todo el país. Porque en el mundo del Internet se acabó el pretexto incluso de me toca un mal maestro. Puedes hoy en día en el mundo del Internet, siempre y cuando tengas acceso a Internet, estar actualizado con lo que está pasando en México y en el mundo. Pero también es grave, el que no se incorpora se queda atrás. Tú quieres ser presidente, ¿verdad? Sí. Ok, te preguntaría, ¿qué vas a hacer para desarrollar a México? ¿Qué políticas vas a aplicar en la praxis? A ver, yo creo que una cosa que nosotros tenemos que trabajar es para detonar crecimiento económico muy alto en todos los sectores y regiones del país. O sea, no hay un país en el mundo que haya salido de la pobreza sin crecimiento económico. Lo que sigue siendo vigente es que tengas un gobierno con visión, pero sobre todo con la voluntad de trabajar con el sector productivo y los trabajadores. Porque no hay dinero en el gobierno suficiente para que seas tú el que haga estas inversiones. Porque entonces le estás quitando dinero a las policías, dinero a los profesores, dinero para los médicos, para las enfermeras, para las medicinas. Claro. Por eso no hay. Claro. Cuando tú te pones como gobierno a querer hacer lo que le toca al sector privado, no haces ni una ni otra bien. Pero sí necesitas un gobierno que entienda que necesita estimular el crecimiento. Eso sí lo necesitas. Que entienda
que necesitas estimular el crecimiento y que también genere confianza. ¿Qué está pasando en México hoy en día? Pues tú eres un inversionista, vengo a hacer una inversión, yo no sé si en 3 años me van a cambiar las reglas del juego, pues mejor no invierto. Pero si no hay inversionistas invirtiendo en México, ¿de dónde vamos a sacar los empleos los mexicanos? Como así como por generación espontánea, no, así no se dan las cosas. Enrique es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Enrique fue secretario de Turismo, director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, director general de Financiera Rural, además de haber sido diputado federal. Enrique, tú fuiste director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey. Así es. ¿Qué tan importantes son las ciudades para el futuro de la economía del país, para el crecimiento del país? A ver, porque el mundo es cada vez más urbano. Por primera vez en la historia de la humanidad vivimos más personas en ciudades que en el campo. Y México, el 80% de los mexicanos vivimos en ciudades. Sí. Entonces, sin quitar mérito al campo, que es muy importante, el 80% de los mexicanos vivimos en ciudades. Y entonces yo digo que vas a depender, la calidad de tu país va a depender en gran medida de la calidad de tus ciudades. Y en lugar de pensar de que es que si tenemos un buen país vamos a acabar teniendo buenas ciudades, es al revés. Si somos capaces de construir buenos municipios, buenas ciudades, buenos estados, entonces tenemos un mejor país. O sea, las ciudades también necesitan espacios públicos donde la gente pueda convivir. Y algo que hacen los países desarrollados, que yo creo que a México nos falta, es que pueden convivir diferentes segmentos y estratos de la sociedad en un mismo lugar. Como el Central Park, ¿no? Sí. Puede estar en Central Park la persona quizá más rica de Nueva York y puede estar conviviendo con quizá la persona de menos recursos, pero conviven en el mismo espacio público y convivir es importante. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo es el futuro de las ciudades, Enrique? Bueno, a mí me gustaría, la tendencia en general, cómo debieran de ser, deben ser densas, quiere decir que vivamos muchos en poco espacio, compactas. Para aprovechar más las áreas, sino que no crezcan... Que no crezcan horizontal, sino que crezcan vertical. Arriba. ¿Por qué? Porque es carísimo administrar ciudades donde la gente vive tan lejos. ¿Qué más ves en las ciudades del futuro? ¿Qué más tienen las ciudades? Que vamos a volver a industrializar las ciudades, pero ahora van a ser industrias limpias. O sea, aquí, por ejemplo, hoy sería inconcebible que tuvieras una acerera en medio de la ciudad de Monterrey. Pero tú vas a poder tener industrias donde pudieras construir, por ejemplo, coches con impresoras digitales. Impresoras 3D, claro. Vas a poderlo hacer. Claro. O el mundo creativo, ¿no? Ahora el mundo es mucho andar haciendo los temas de la creatividad, el software, las aplicaciones. Entonces tú debieras de poder vivir cerca de donde trabajas o al lado de donde trabajas. Exacto. Porque esas industrias van a ser industrias limpias. ¿Qué opinas de la conexión de este Paseo Santa Lucía con el Parque Fundidora? Me parece una genialidad. Primero, pues qué bueno que el parque, que era una fundidora, pues acabó siendo ahora esto un parque. Y este río no existía, ¿verdad? Porque es un río artificial. Entiendo que son 3 kilómetros. Así es. Me recuerdo que en su época, bueno, como un río en Monterrey, lo que sea. Sí, bueno, mucha pues crítica. mucha crítica, porque pues los cambios implican crítica, ¿no? Pero hoy en día, el que tengas tú este atractivo turístico por un lado, pero también que tenga la ciudad de Monterrey un atractivo donde venir a pasar las tardes, el día y el ejercicio, estos son las ciudades. El presidente Miguel de la Madrid, con gran visión y sensibilidad política, le otorgó a Nuevo León los terrenos para la construcción y desarrollo de un parque para la convivencia social. Y regresando con Enrique, en el sector privado fue presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo con México y director de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa de HSBC para México y América Latina. Fue director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. Bueno, Enrique, todas estas ideas se oyen muy padres, muy bonitas, pero la gente puede decir, ¿y a mí qué? ¿Qué me va a tocar con todo esto? ¿Qué voy a ganar yo? ¿Cómo voy a crecer yo? ¿Mi nivel de vida cómo va a ir en ascenso? Y esa yo creo que es la pregunta, ¿no? Al final del día, lo más importante es, por ejemplo, pongo ejemplos. Sí. Yo veo que hoy tienes a jóvenes mexicanos que se preparan y con estudios y no encuentran una economía que requiere esos trabajos. Ejemplo, no sé, mecatrónica o inteligencia artificial o manejo de datos. Entonces nosotros tenemos que sofisticar nuestra economía para que sí requiera esos empleos, para que sí los requiera. Y esos empleos van a ser empleos mejor pagados. Entonces, para ir al revés, lo que decía hace un momento, a ver, ¿en qué somos buenos? Por ejemplo, la industria automotriz. Está bien,
Nada más que no seamos ya nada más los que ensamblamos los coches, sino donde aquí diseñemos los coches. Entonces ya necesitas a un diseñador, a un ingeniero, a alguien más sofisticado, pues ese ya le pagas mejor. ¿Sí? Hoy en día la gran mayoría de los insumos que usamos para producir cosas, para exportar, las traemos. Entonces imagínate cuántos de esos insumos, si los dejáramos de producir afuera y los produjéramos adentro, se convertirían en empresas y empleos para mexicanos e impuestos para mexicanos. Hoy Microsoft o Google vale 10 veces más, por ejemplo, que Toyota. O vale 10 veces más que una empresa de energía tradicional como Exxon. O sea, el mundo te está diciendo para dónde va y dónde está el valor. Entonces, por eso pues, también necesitamos más jóvenes, más hombres y mujeres que estudien, por ejemplo, lo que le llaman STEM, ciencia, ¿no? Sí, Tecnologías, ingenierías y matemáticas. ¿Qué tan importante es el sistema educativo del país precisamente para alinear todo hacia ese destino que nos planteas? Pues es muy importante, pero tiene que ser un sistema que además sea en coordinación con la familia, ¿verdad? Porque también, pues, ya alguien me corrigió, que la educación te la dan tus padres, la enseñanza te la da la escuela. ¿En qué nivel estamos hoy en día en México en materia de educación, según tú? Pues primero muy disparejo, porque yo creo que tienes en algunos lugares de excelencia, con una educación de primer nivel, fíjate, una cuarta parte de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey salen de México. Entonces quiere decir que sí tienes a muchas de estas personas con la preparación adecuada, pero no tienes a una economía que los retenga. Entonces vamos por esas empresas, traigámoslas a México, démosles incentivos, démosles facilidades, pero también traigamos inversión del tipo de negocios en donde los jóvenes quieren trabajar. Y no le temamos a la transferencia de conocimientos avanzados. Aquí se tuvo la escuela acero, precisamente en la fundidora, para enseñarnos en Monterrey en esa época a fundir acero, que era tecnología muy avanzada, era como levantar un cohete a la luna. Y lo aprendimos, se hizo una transferencia de conocimiento avanzado y nos desarrollamos. Platicando con un directivo de una empresa de automotriz del mundo, me dijo: Enrique, las dos plantas más productivas de esta empresa, es más, la digo en este caso cuál era, las dos empresas más productivas de Toyota están en México. Pero lo mismo te diría el de Nissan, lo mismo te dirá probablemente el de Volkswagen, lo mismo te diría. Yo he platicado con los directores y dicen, no hay como los mexicanos. Entonces la calidad del mexicano, el empleo, entonces ¿qué es lo que nos falta? Como país ponernos de acuerdo para irnos incorporando a esa economía más sofisticada que sea la que nos genere los empleos mejor pagados que necesitamos. Así, no hay de otra. En este momento que estamos hablando de dominar la tecnología, de crecer en base al conocimiento, ¿de qué estamos hablando a nivel nacional en política? Me impresiona que no es esto, es otra cosa. Dos comentarios. Una, en algún libro leí que qué debiera ser un líder, un estadista. Un estadista dice, a ver, ¿para dónde va el mundo? ¿Cuáles son las tendencias del mundo? Después de esas tendencias del mundo, ¿dónde nos podemos nosotros insertar como país? Y tercero, ¿qué herramientas le estoy dando a mi población para ser exitoso en ese nuevo mundo? Pero el punto es, qué líder nos va a llevar, nos va a aglutinar, nos va a motivar, va a unir al país para ir en esa dirección? Yo creo que necesitamos, sin duda necesitamos, exacto, yo un poco me voy ahora, menos caudillos, más líderes, más ciudadanos. Porque en la medida en que tú tienes un caudillo, por definición, dejas de ser ciudadano. Entonces yo creo que es un liderazgo más colectivo, no es un líder, son muchos liderazgos poniéndonos de acuerdo de a dónde vamos y convenciendo a la gente o acompañando a la gente de que ese es el mejor destino al que podemos aspirar. Y para eso también necesitas un sistema de educación mayoritariamente público, de calidad, por el solo hecho de ser mexicano, y un sistema de salud universal también para todos los mexicanos por el solo hecho de ser mexicanos. Entonces fíjate, dos cosas. Si tienes una economía que crece, estarías generando empleos y oportunidades para los mexicanos y al mismo tiempo impuestos para poder cubrir esos gastos de educación, claro, salud y Estado de Derecho. Gana el gobierno, ganan las empresas, ganan los ciudadanos. Es un ganar-ganar. Entonces, solamente es saber jugar. Sí hay mejor alternativa que andar de pleito, ¿no? Como decía el hijo del que apoyó mucho esto, Bernardo Reyes, Alfonso Reyes, el claro, regiomontano universal. Todo lo podemos entre todos. Y solo entre todos podemos todo.